Buenos días, soy Juana Morán de Carías, estudiante de segundo año de licenciatura en enseñanza de la matemática en la Universidad de El Salvador. El presente video es elaborado para ser presentado como proyecto número 3 de la asignatura Herramientas Multimediales 2, en el cual abordaremos el tema de la estadística descriptiva e inferencial. Para iniciar, debemos tener claro el concepto sobre lo que es estadística, de la cual diremos que ha adoptado muchas formas a lo largo de la historia. Hoy en día se puede establecer como la ciencia que permite extraer información de los datos, así como la medición, el control y la comunicación de la incertidumbre. Por lo tanto, constituye una herramienta esencial en el control del curso de los avances científicos y sociales. Como dijera David Hutpenger, cuando escuchamos la palabra estadística, a nuestra mente se vienen imágenes de números apilados en grandes arreglos y tablas de volúmenes de cifras relativas a nacimientos, muertes, impuestos, poblaciones, ingresos, deudas y así sucesivamente. Este hombre tenía mucha razón, pues al escuchar esta palabra son las imágenes que se vienen a nuestra mente. Sin embargo, la estadística no se reduce a solo números y gráficas, sino que es una ciencia con tanta antigüedad como la escritura, que a la vez es muy importante porque sirve como auxiliar de otras ciencias, como lo son la medicina, la ingeniería y muchas otras que se nombran entre las más destacadas clientes de ella. Mencionamos también los campos de la estadística. La estadística descriptiva es la rama que recolecta, analiza y caracteriza un conjunto de datos. El objetivo de la estadística descriptiva es resumir la información obtenida en los datos de una forma más sencilla y presentable posible, obteniendo así los parámetros que distinguen las características de un conjunto de datos, mediante medidas de resúmenes, tablas o gráficos. Esta estadística no se preocupa por conclusiones, interpretaciones ni hipótesis a partir de lo que ha obtenido en la muestra, sino que más bien por los métodos idóneos para la organización de la información que contiene y poner así en evidencia sus características esenciales. Esta se trata de la estadística objetiva, la cual está comprometida con la presentación de los datos y las operaciones matemáticas que puedan ser aplicadas para obtener mayores márgenes de datos, nuevas informaciones o frecuencias y variabilidades exactas. En cuanto a la estadística inferencial, decimos que es una parte de la estadística que comprende los métodos y procedimientos que por medio de la inducción determina propiedades de una población estadística a partir de una parte de esta. Su principal objetivo es obtener conclusiones útiles para hacer deducciones sobre una totalidad, basándose en la información numérica que ha obtenido en la muestra. Esta se dedica a la generación de los modelos, inferencias y predicciones asociadas a los fenómenos en cuestión, teniendo en cuenta la aleatoriedad de las observaciones. Además, se usa para modelar patrones en los datos y extraer inferencias acerca de la población bajo estudio. Podemos decir también que inferir es sacar una consecuencia, una conclusión o una deducción a partir de un hecho que observamos. Por ejemplo, si nosotros vemos que dos personas no se hablan, podemos inferir o deducir o concluir que no se hablan porque han discutido. Tomemos también en cuenta lo que son las variables de la estadística. Son el conjunto de valores que pueden tomar ciertas características sobre las cuales se realiza el estudio y sobre las que también es posible una medición. Estas variables pueden ser, por ejemplo, la edad, el peso, las notas de un examen, los ingresos mensuales, precio medio de alquiler de viviendas o el gusto de una población a partir de un producto específico. Las variables estadísticas se pueden clasificar por criterios. Según su medición, hay dos tipos, pueden ser cualitativa y cuantitativa. Las variables cualitativas son las que pueden tomar como valores las cualidades o las categorías. Por ejemplo, el sexo de una persona puede ser hombre o puede ser mujer. La salud podemos también clasificarla como buena, mala o regular. Y las cuantitativas son las variables que toman valores
como dice, cuantitativa, cantidad, o sea, valores numéricos. Por ejemplo, números de casas, edad, etc. En la estadística descriptiva, a ella pertenecen las tablas de frecuencia, a partir de las cuales se obtienen los datos estadísticos. Entre ellos están las medidas de centralización, en las que podemos obtener la media en todas sus variantes, media aritmética, media geométrica, media ponderada, así como también la moda y la mediana. Estas medidas de centralización tienden a localizar en qué punto se encuentra la parte central de un conjunto de datos ordenado. Tenemos también las medidas de dispersión, entre las cuales podemos obtener la varianza, la desviación típica, raíz cuadrada de la varianza, así como también el rango. Estas medidas muestran la variabilidad de un conjunto de datos, indicando la mayor o menor concentración de datos respecto a las medidas de centralización. Tenemos también las medidas de tendencia central, como son los cuantiles y sus desgloses, que son los percentiles, los cuartiles, los deciles. Estas medidas permiten conocer puntos característicos de una serie de valores, que no necesariamente tienen que ser centrales. Tenemos también las medidas de forma, como son los coeficientes de asimetría y kurtosis. Estas medidas indican simetría o asimetría de la distribución. El coeficiente de asimetría mide la mayor o menor simetría de la distribución. Si la distribución es simétrica, ambos índices son iguales a 0. Si es asimétrica a la derecha, ambos son positivos. Pero si es asimétrica a la izquierda, ambos índices son negativos. Tenemos el coeficiente de kurtosis. Este mide la mayor o menor concentración de datos alrededor de la media. Y las medidas de concentración, como el coeficiente de Gini, a partir de este se obtiene la curva de Lorenz. Esta es una medida de desigualdad. Normalmente se usa para medir la desigualdad en los ingresos de un país. Continuando con la estadística inferencial, esta emplea usualmente mecanismos que le permiten llevar a cabo deducciones, tales como pruebas de estimación puntual, de hipótesis, paramétricas y no paramétricas. También son muy útiles en los análisis de correlación y de regresión, las series cronológicas, el análisis de la varianza y otros. Además, esta es muy útil en el análisis de poblaciones y tendencias, para hacerse una idea posible de las acciones y reacciones de la misma de cara a condiciones específicas. Esto no quiere decir que se puede predecir fielmente, ni que estemos en presencia de una ciencia exacta, pero sí se puede asegurar que se obtienen aproximaciones posibles al resultado final. Entre estas podemos mencionar los sondeos de votos. Cuando va a haber una elección muy importante en un país, hay muchas encuestadoras que sondean la opinión del pueblo para obtener datos importantes y luego, teniendo la muestra analizada y desglosada, infieren en los resultados, infieren en las tendencias y dicen hacia dónde tienden la respuesta o el resultado de esa población. Cabe también el análisis de mercado. Muchas veces algunas empresas contratan a otras especializadas para que puedan encuestar a la gente y analizar el mercado a través de herramientas estadísticas y diferenciales, así como una encuesta, por ejemplo, a partir de las cuales ellos pueden deducir qué productos son los que prefiere la gente. Cabe también aquí el estudio de una epidemiología médica, teniendo los datos concretos que afectan a una población determinada por una o varias enfermedades específicas. Los epidemiólogos y especialistas pueden llegar a unas conclusiones respecto a qué medidas deben tomar para poder evitar que las enfermedades se esparzan o incluso contribuir a su erradicación, como ha sucedido con muchas enfermedades en nuestro entorno que han logrado ser erradicadas y hace años muchas personas morían a causa de ellas. Vemos unos ejemplos de estadística descriptiva. Podemos decir que un docente quiere obtener la nota promedio de sus alumnos. Para esto puede usar la estadística descriptiva y calcular las calificaciones
haciendo un redondeo del grupo completo. Así obtiene un número exacto basado en las calificaciones que han obtenido sus alumnos, pero en total, haciéndolo de una manera fácil, comprensible y general, a través de la fórmula de la media aritmética, sumando cada una de las notas y dividiéndola en el total del grupo. Por ejemplo, podemos hacer este ejemplo nosotros en el programa GeoGebra. En este programa nosotros podemos ingresar las notas que han obtenido los alumnos en ese examen. Nosotros nos vamos a la vista, en la opción vista, elegimos hoja de cálculo. Luego ingresamos los datos que queremos o que hemos obtenido del estudio realizado, que en este caso son las notas de los alumnos que han obtenido en esta prueba. Ingresamos los datos, ya teniéndolos, tomamos esos datos, nos vamos a la opción de análisis de variables, le damos a analizar y obtenemos un gráfico para la presentación que nosotros podamos hacer de estos datos, como también podemos obtener los datos estadísticos que acabamos de hacer en el programa, en el proyecto. Y aquí obtenemos no solo el dato de la media, obtenemos la media aritmética, obtenemos la desviación típica, el dato máximo, dato mínimo, obtenemos también la mediana, el primer y el tercer cuartil de los datos que hemos ingresado. Y como podemos ver, la media dice que es 6.7, igual al dato, el mismo dato que obtenemos aquí. Entonces, podemos hacerlo de esta manera y presentar de una manera muy bonita algún trabajo o algún proyecto que nosotros queramos. También este tipo de estadística nos puede servir para encontrar la moda. Si tomamos un grupo de 20 personas y les hacemos una encuesta sobre su estatura, y nosotros vemos que la que más se repite es 1.65. ¿Eso qué quiere decir? Que el valor de la moda es 1.65 porque la mayoría de las personas encuestadas tienen esa estatura. Continuamos con los ejemplos de estadística inferencial. Las empresas de telefonía constantemente monitorean el uso de sus programas para navegar en Internet y así conocer las preferencias de los usuarios. Se toma a 100 personas y se les encuesta preguntando, en base a la efectividad de los navegadores, cuál es el que ellos prefieren. Y se obtienen los datos siguientes entre los navegadores de Google Chrome, Internet Explorer, Mozilla Firefox y Safari. Obtenemos una gráfica muy bonita. Con los datos de las personas encuestadas, inferimos o sacamos conclusiones de que la gente prefiere usar el navegador Google Chrome, según los datos que se ha obtenido. Se infiere que eso es lo que a la gente más le gusta. También podemos poner otro ejemplo. En un despacho de contadores se selecciona aleatoriamente 100 facturas y se verifica que todas estén correctas, pero al hacer el estudio se encuentra error en 5 de ellas. Por lo tanto, el despacho estima que el 5% de todas las facturas contiene algún error. Para ir concluyendo, vamos a decir que la estadística no es simplemente gráficas bonitas y números apilados, sino que es mucho más importante que eso. Es una ciencia que por sí misma también es auxiliar de otras, como lo mencionamos anteriormente, la medicina, la ingeniería, las ciencias sociales y muchas otras se nombran entre los más destacados clientes de ella. También podemos decir que la ausencia de la estadística conllevaría a un caos generalizado, dejando a los administradores y ejecutivos sin información vital a la hora de tomar decisiones en tiempos de incertidumbre, como lo poníamos en el ejemplo de las enfermedades. También concluimos diciendo que la estadística que conocemos hoy en día debe gran parte de su realización a los trabajos matemáticos de muchos hombres que desarrollaron la teoría de las probabilidades, con la cual se adhirió a la estadística
al grupo de las ciencias formales. Vemos entonces lo importante que es esta ciencia en nuestra vida, en nuestros trabajos, en la información que se puede brindar sobre cualquier tema. Así es de que es muy importante en el desarrollo de todos los países. Para poder realizar este trabajo, hemos hecho uso de las siguientes direcciones electrónicas, así como también del material que la universidad nos ha proveído para esta asignatura. De la misma manera, ejemplos y tutorías dadas en asesorías por nuestra tutora. Y por la atención que me han prestado, muchas gracias y que Dios les bendiga.